Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Maximiliano, soy docente de la Universidad de Buenos Aires y quería en este contexto, ¿sí?, hablarles de un tema que poco, digamos, no vi demasiado, siendo que estoy dentro de la, digamos, de la universidad, respecto de cómo ustedes como alumnos se pueden preparar para las clases virtuales. Está claro que todos preferiríamos tener clases presenciales. De repente, de la nada, y así de sopetón, ¿sí?, se borró eso necesario que tiene la educación de aprender con el otro. Siempre en todo proceso de aprendizaje se aprende con otro, ya sea con una persona, con un compañero, ¿sí?, con un docente, ¿sí?, con un libro. Siempre hay un factor que acompaña en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, lo importante es entender que esta situación, que si bien es atípica, ¿sí?, también genera un desafío de entender que la educación o el proceso de aprendizaje también puede desarrollarse a través de los entornos virtuales. Todos los docentes estamos tratando de pensar la forma de llegar de la mejor manera a nuestros estudiantes. Es un proceso muy difícil también para nosotros, porque de alguna manera siempre estuvimos acostumbrados a la presencialidad, el saber los tiempos, mirar las caras, saber quién no pregunta y necesita ayuda, saber tener interacción con aquellos que participan y lograr, ¿sí?, lo más importante, que es que ustedes logren, ¿sí?, crear a partir de los contenidos que nosotros les damos. El proceso de aprendizaje tiene un carácter dinámico, uno necesita, ¿sí?, necesita aplicar lo que aprende, no puede quedar estático, ¿sí?, y archivado, ¿sí?, en un compartimiento estanco, ¿sí? Esta suerte de idea de que, ¿sí?, la educación es algo bancarizado, en términos de, digamos, se deposita información sobre alguien, ¿sí?, que es el estudiante, y ahí termina el proceso de aprendizaje. Es mucho más que eso, es avanzar desde, ¿sí?, generar digamos, dar información, dar contenidos para que luego de un proceso, ¿sí?, de comprensión, desarrollo, análisis, ¿sí?, evaluación, se llegue a la posibilidad de utilizar ese conocimiento. Y como les decía, es bastante difícil entender que por lo pronto, ¿sí?, la educación pasó a un plano o un entorno virtual, ¿sí?, y nosotros recibimos consejos, digamos, de cómo poder encararlos, y existieron cursos dentro de la universidad para, de alguna manera, poder prepararnos, ¿sí?, pero no hubo un proceso de aprendizaje por parte nuestra, quizá en forma general, de los entornos virtuales. Y frente a la aparición del virus COVID-19, frente a esta pandemia que nos obligó de alguna manera a repensar y redefinir la educación y la forma en la cual transmitimos contenidos, ¿sí?, fuimos incorporando determinadas plataformas, de alguna manera, donde colgamos el material para que ustedes lean. Desapareció el libro físico, ¿sí?, y fue reemplazado por PDFs, en algunos casos, ¿no?, por supuesto, ¿sí? Y también otra cuestión que se modificó fue cómo lograr llegar de igual manera que en el aula. Creo que el principal desafío es esto de llegar, ¿sí?, con el mismo éxito que podemos lograr en el aula. Y para eso hay que repensar los beneficios que traía la presencialidad. Algunos incorporamos la idea de dar clases sincrónicas por Zoom, por Meet, ¿sí?, pero eso también genera algunas dificultades que de alguna manera son difíciles de sortear, porque tenemos en un país donde no tenemos un ancho de banda, o no todo el mundo tiene conectividad, ¿sí?, con lo cual, de alguna manera, ¿sí?,
no puede ser el único recurso que tenemos que utilizar, ¿sí? Y el trabajo de preparación de una clase y buscando esos recursos que permitan generar dinamismo, que permitan generar que no se vuelva monótono, que no se aburran, ¿sí? Porque parte del proceso de aprendizaje es evitar eso, ¿sí? Nadie aprende en un entorno aburrido, ¿sí? Antipático, y por eso una de las cosas que se me ocurrió, ¿sí?, es de alguna manera contarles que para nosotros es un gran desafío la producción de esos recursos, ¿sí? Videos explicativos, clases grabadas, para lograr que todos tengan la posibilidad de llegar y de cursar. Sin duda aquellos que están ingresando al CBC, que es en el área donde yo me manejo, esperaban con ansia llegar a la universidad para entender otra cosa de la vida universitaria. Pero no por eso se tiene que frustrar. En algún momento vamos a volver, pero quizá cuando volvamos a las aulas las cosas sean distintas, ¿sí? En cuanto a la distancia, en cuanto a la forma en que vamos a tener que interconectarlos dentro del aula. Pero sí podemos sacar de algo positivo de esta realidad, saber que vamos a incorporar tecnología al aprendizaje y se va a desarmar esa idea de que el docente es el dueño del conocimiento, que lo imparte a esos seres que están oscurecidos y que los alumbramos con el conocimiento, ¿sí? Sino que promueve una idea de un docente mucho más activo, que maneje recursos, ¿sí? Y que pueda utilizar en forma, se denomina líquida, es decir, el aprendizaje líquido es aquel que combina la presencialidad con la virtualidad. Ya se venía trabajando en algunas plataformas como Facebook, ¿sí?, algunas aulas virtuales. De hecho, a nivel mundial, desde el año 2012, las plataformas de cursos virtuales permiten que uno pueda hacer un curso que brinda una universidad de España, ¿sí?, y que tenga esa certificación desde la computadora. Pero creo que una de las cosas que del todo, ¿sí?, no se analizó es cómo nosotros, ustedes, frente a la necesidad de cursar online, se tienen que preparar. Es decir, este video lo que pretende es darles algunos consejos, ¿sí?, que no los inventé yo, en realidad uno a partir del trabajo que desarrolla y la investigación llegó a ellos, ¿sí?, de los que saben, como se diría, de cómo hay que, de alguna manera, o cómo podemos sugerirles que encaren una cursada virtual. Porque uno podría contar, digamos, cuando uno arranca un curso, les da las recomendaciones, manténgase la lectura al día, ¿sí?, no dejen todo para el último momento. Y algunos de estos consejos sí servía, otros no tanto. Todos fuimos estudiantes, ¿sí? Muchos trabajábamos, otros tienen la suerte de que no, ¿sí? Y en este momento la situación macroeconómica y microeconómica se está volviendo muy difícil y no todos, ¿sí?, están, digamos, no todos, o mejor dicho, todos estamos pasando un momento complicado, ¿sí? En algunos casos son más graves esas situaciones, en otros menos, pero nadie está ajeno a este contexto. Por eso, yendo a los consejos, ¿sí?, el primero creo que tiene que ser la necesidad de establecer metas diarias para estudiar. Es decir, cada curso virtual se dividirá en módulos, ¿sí?, tendrá lecturas, videos, clases grabadas o, digamos, clases en vivo, en donde se va a organizar la forma en la cual se va a dar la materia. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es establecerse metas, es decir, y que tengan carácter diario, ¿sí?, en la medida de lo posible, ¿sí? Metas que permitan, de alguna manera, decir, bueno, hoy voy a sentarme tanta cantidad de horas, ¿sí?, y voy a dedicarle esta tarde o esta noche o esta mañana a terminar con el módulo, ¿sí?, 1, o ver las clases grabadas hasta ahora, o leer el texto, o terminar este tema, ¿sí? De esa manera nos va a organizar, ¿sí?, y no dejar todo para lo último. Y otra cosa que también es importante, cuando ustedes cumplan ese objetivo que se pusieron, ¿sí?, premiense. Un chocolate, una peli, ¿sí?,
dormir la siesta, ¿sí? Un rico almuerzo. Es importante, digamos, que sea recompensado por ustedes mismos, ¿sí? El lograr ese objetivo propuesto. Porque de alguna manera eso genera que uno se entusiasme más para, ¿sí?, continuar en el establecimiento de estos objetivos diarios. El segundo es crear un espacio de estudio, ¿sí?, dentro de lo posible. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Es importante que busquemos un lugar de toda la casa, que puede ser desde la más grande de las habitaciones hasta un rincón, una silla, ¿sí? Pero que ese lugar sea dedicado a estudiar y que sea siempre el mismo, porque así como nos pasa dentro del aula, que siempre nos sentamos en el mismo lugar, como si uno tomase posesión de un espacio dentro de ese mundo que es el aula, ¿sí? Lo mismo sucede. Se entiende que el aprendizaje que se desarrolla desde un mismo lugar, ¿sí?, se comprende mejor. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver el espacio? Tiene que ver el espacio. Y quizá en ese lugar, en esa silla, ¿sí?, en una de los ángulos de la habitación, ¿sí?, o del monoambiente en donde viven, ¿sí?, o insisto, o en la casa más grande, pongan algo de ustedes, ¿sí? Una foto de un cantante que le guste, ¿sí?, una letra de una canción, un cuadro, una pintura, una figurita, ¿sí?, lo que sea, pero que les dé ese sentido de la pertenencia. Porque de alguna manera uno no solo necesita el material, sino el espacio para poder trabajar con el material. Y la idea es que ese lugar sea lo más alejado de los ruidos, insisto, en la medida de lo posible. Las situaciones personales son muy disímiles, ¿sí? Y de alguna manera no siempre uno puede estar alejado, pero bueno, buscar el momento, ¿sí? Personalmente yo, por mi profesión, teniendo en cuenta que vivo con mis hijos, son dos chiquitos, y con mi mujer, ¿sí?, trato de cambiar los horarios, digamos, habituales de trabajo. Me levanto más temprano a la mañana para el mediodía ya estar un poco más libre, y por la tarde puedo estudiar, ¿sí? Y a la noche vuelvo un ratito más para de alguna manera no cruzarme con los chicos y evitar el ruido. Pero, insisto, busquen un espacio, ¿sí?, por más pequeño que sea, personalícenlo con algo de ustedes, ¿sí?, y sientan que ese lugar es su silla dentro del aula. Por otro lado, ¿sí?, no solo el tercer consejo sería programar un tiempo para estudiar, ¿sí? Como sí les dije que es necesario establecer las metas diarias, también es necesario que ustedes se pongan un tiempo para estudiar. Voy a estudiar tanta cantidad de tiempo. Esta semana, por el laburo, voy a dedicarle 3 horas tales días. Para de alguna manera reforzar esta idea de, ¿sí?, cotidianidad del estudio, ¿sí?, de organizarlo. De hecho, pueden inclusive ponérselo en el calendario del celular y poner hoy se estudia, tal tiempo, digamos, tal franja horaria tengo que estudiar, ¿sí? Porque de alguna manera eso permite que se genere una rutina de estudio. Por otro lado, el cuarto consejo es hacerse responsable de la situación en la que estamos viviendo y de la situación en la que estamos estudiando, ¿sí? Todos sabemos la situación en la que estudiamos, pero quizá algunos no saben con particularidad. Con lo cual ustedes pueden publicar en redes sociales, hablarlo con amigos, ¿sí?, en las videoconferencias que hacen, en la charla con novio o novia, ¿sí?, lo que fue, digamos, el vínculo que ustedes fueran, y contarles lo que les está pasando, contarles cómo están estudiando, hacerse responsables que eso es lo que les está pasando y que con eso tienen que lidiar y también tienen que intentar disfrutar, ¿sí? Comenten sus logros, comenten que les salió una actividad, comenten lo interesante que estuvo una clase grabada, comenten su participación en una clase grabada, ¿sí?, en la interacción de las discusiones de las clases grabadas. Aprovechen, ¿sí?, de contar todo aquello que les pasa con esta nueva realidad. El quinto consejo es tomar notas. En el aula tenemos los apuntes, ¿sí? Yo personalmente siempre digo que es mejor escuchar más que anotar, porque nada de lo que decimos en el aula no está en algún lado, y normalmente están los materiales que le damos complementarios. Pero sin embargo, ¿sí?,
en entornos virtuales es necesario, por más que uno pueda ver las cosas repetidas veces, en el caso de una clase en vivo no tanto, porque es lo que dura, ¿sí? Pero tengan la costumbre de notar no solo lo que escuchan, sino también en qué contexto lo escuchan, qué era a lo que se estaba refiriendo la docente a los efectos de dar la materia. Si no, pueden utilizar aplicaciones del celular digamos, que tienen los sistemas operativos para hacerlas, ¿sí?, desde la computadora o desde el celular y que le queden registradas, ¿sí? El sexto consejo es participar activamente, ¿sí?, dentro de los cursos virtuales. Ustedes no tienen que olvidarse que tienen compañeros, ¿sí? Quizás no les ven la cara en vivo y en directo, o sí pueden verla por medio de plataformas, pero no pueden compartir, como yo veo a mis alumnos, y yo también lo hago y lo hacía, de tomar un café, tomar una gaseosa, salir con ellos. Pero uno no está solo en esta situación. Hay otros compañeros, ¿sí?, y compañeras con los cuales ustedes pueden interactuar. Primero, interactuar, ¿sí?, dentro del aula a partir de los temas, ¿sí?, que se den. Existen los foros de discusión que brindan algunas plataformas, o, ¿sí?, aquellos que trabajan con Facebook, trabajar con los comentarios, hacer comentarios, contestarle entre ustedes, tratar de tener algún vínculo, lograr algún tipo de conexión, ¿sí?, con otros compañeros, ¿sí?, armar grupos de WhatsApp donde puedan compartirse las cosas, y también de compartir con otros que están viviendo lo mismo que ustedes respecto de la misma materia, porque en definitiva, ¿sí?, el compañero dentro del aula o la compañera es un ser muy importante, porque es en quien uno descarga la ansiedad propia del aprendizaje, porque es ese o esa frente a o con la cual vivencian lo mismo y pueden contarse y se van a entender porque el contexto es compartido. Otro consejo que dicen los que saben, ¿sí?, es hacer una cosa a la vez. Normalmente cuando estamos haciendo cosas tenemos el celular, ¿sí?, la computadora, ¿sí?, la tele. Está demostrado que la información que viene de diferentes lugares no se procesa de la misma manera que si uno procesa una cosa a la vez. Aquellos que son padres saben, ¿sí?, que estudiar, estudiar con los chicos alrededor quizá no es lo más indicado, ¿sí?, y que hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos, y así como dedicarle tiempo a nuestras obligaciones, ¿sí?, y nuestras cosas. Y ojo con el término obligación. Estudiar no es una obligación, ¿sí? Nunca hagan nada por obligación, ¿sí?, de su elección. Somos los que elegimos qué queremos, y en el marco universitario estamos desarrollando una profesión, y esa profesión va a ser lo cual nosotros vamos a dedicarle la vida. Por ende, tienen que sentir, y es también tarea de nosotros como docentes, transmitirle la pasión del ejercicio de esa profesión, sea derecho, como es mi caso, o sea medicina, odontología, ¿sí?, pero siempre transmitirle esa pasión, ¿sí?, porque es su elección de vida. No vivencien como una obligación estudiar, disfrútenlo, ¿sí? A mí me pasó que después que terminé mi carrera y volví a dar un examen, la sensación que volví a sentir de esos ruidos en la panza, o esa sensación en la panza propia de los nervios, cuando la tuve nuevamente la extrañaba, me di cuenta que era algo que esa adrenalina me estaba faltando, ¿sí? Y qué lindo que era, y en su momento cómo la padecí. Volviendo a hacemos una cosa a la vez, es si se están trabajando con la computadora, ¿sí?, o desde la computadora, dejemos el celular en modo avión, ¿sí?, en la medida que no tengan que tenerlo prendido por algún tipo de familiar que está enfermo o algo por el estilo, ¿sí?, más en este contexto, ¿sí? Y por el otro lado, si están en el celular, pónganlo en modo avión, ¿sí?, apaguen la tele. A algunos les sirve escuchar con música. La música de alguna manera coayuda al proceso de aprendizaje en la medida que sea tolerable, ¿sí?,
porque desarrolla, al mismo tiempo que ustedes están trabajando con la vista, ¿sí? con el sentido visual, ¿sí? Estimula el sentido, otro sentido, que es escuchar, y eso hace que de alguna manera uno pueda incorporar la información. Pero la idea es que eliminen cualquier elemento distractor, ¿sí? Si nos pusimos en la planificación, la meta y el momento, bueno, dediquémosle la atención que requiere. Y por último, y si se quiere uno de los más importantes, tómense un descanso. Normalmente en el aula tenemos horarios de cursada. En el CDS son 2 horas, en la Facultad de Derecho son 1 hora y media, a veces son 3. Pero es importante que tengan espacios de descanso. No se trata de sentarse a las 4 de la tarde y levantarse de la silla a las 10 de la noche sin ningún tipo de interrupción. Sino, por el contrario, traten de hacer los cortes necesarios para que de alguna manera ustedes puedan mantener el nivel de atención necesaria para seguir avanzando. Está demostrado que 45 minutos es el tiempo en el cual, sí, entre 45 y 50 minutos es el tiempo en el cual uno puede mantener una atención constante frente a un estímulo, sea docente, película y demás, ¿sí? Video. Por eso es recomendable hacer cortes, ¿sí? Para poder despejarse de esta situación. Porque quizá uno está complicado con el texto que está leyendo y no logra entender, tiene que volver a empezar, y quizás ese es el momento que si su cerebro está diciendo necesito parar un poco, necesito aliviar un poco, necesito tomar unos mates, llamar a un amigo, llamar a una amiga, ¿sí? Mirar la tele, dormir la siesta, pero que la interrupción no sea el final del proceso, sino sea un momento de descanso, ¿sí? Así como les dije que una vez cumplido el objetivo se recompensen, también es necesario, ¿sí? Estos descansos parciales permiten que de alguna manera la energía se renueve para seguir avanzando. Estos 8 consejos, ¿sí? Son importantes en la medida que les sirva. Creo que una de las tareas que tenemos como docentes es también, ¿sí? Ayudarlos a que ustedes se puedan preparar para esta nueva realidad. No solo es esta suerte de transmitir, dar, mandar materiales, hacer videos, ¿sí? Preparar las clases y demás, sino también es tratar de conectarnos con ustedes de otra manera, ¿sí? Y quizás sea a partir de saber que ustedes están trabajando, ¿sí? Estableciéndose metas diarias y demás para poder nosotros pensar en cómo vamos a dar el curso. Como les dije antes, nadie aprende solo, siempre se aprende con otro, y los docentes todo el tiempo estamos aprendiendo de aquellas personas a que les damos clases, a nuestros estudiantes, ¿sí? Y en esa conexión, en ese ida y vuelta necesario entre nosotros y ustedes, ¿sí? De alguna manera, en ese feedback, tienen que saber que, bueno, que los dos estamos en un contexto de aprendizaje, que los dos estamos vivenciando y extrañando el aula, pero también es un desafío para poder pensar de otra manera la formación, ¿sí? Siempre y cuando se entienda que lo virtual no reemplaza lo presencial y lo presencial no reemplaza lo virtual. Solamente hay que pensar y llegar de alguna manera. El objetivo es que no dejen las materias, que no renuncien, ¿sí? Que sigan avanzando, que este es un cuatrimestre atípico que quede como anécdota. Calculo que este momento en la historia va a quedar como anécdota para mis hijos cuando sean más grandes, que lo están viviendo de chiquito y lo que necesitan es salir y preguntan y saben que hay un virus que se llama coronavirus que está en la calle dando vuelta y que no podemos salir. Algunos papás toman las ideas permitidas, otros no, pero de alguna manera me pareció importante dedicarle un ratito y no hacerlo demasiado largo a esto, porque nuestra tarea, como dije, no se limita a darles el material y las explicaciones del caso, sino también ayudarlos en este proceso. Y quizá con estos consejos puedan encarar distinto, ¿sí? su proceso de aprendizaje virtual. Insisto, no bajen los brazos frente a algo nuevo. También tómenlo como un desafío, como algo más que tienen que, digamos, sortear para lograr su objetivo. Eligieron una profesión, eligieron
un futuro, eligieron que en su vida, ¿sí? Se marque por, ¿sí? Una profesión. Y no se trata de ser algo, ustedes ya son desde el momento que son personas, ¿sí? Pero, digamos, convertirse en aquel que desarrolla en su vida una actividad vinculada a un conocimiento, ¿sí? Del profesional, técnico o lo que fuera, ¿sí? Es de elegir hacia dónde va a ir su vida en función a lo que desearon que va a ser su día a día. Hay un dicho que dice, si trabajás de lo que te gusta no es trabajar. Y en algún punto tienen razón, uno no padece aquello que elige, o por lo menos así tendría que ser. Les mando un saludo grande, espero que este video les sirva. No está dirigido nada más a mis alumnos, sino está dirigido a todos aquellos que por ahí necesitan estos 8 tips de cómo empezar, porque muchos, por digamos, mi contacto con mis alumnos, tienen el problema del obstáculo que genera la virtualidad, la computadora, ¿sí? Ni no importa la edad, para aprender no hay un momento determinado, ¿sí? Es el momento que ustedes elijan, ¿sí? Y por ahí están perdidos. Bueno, quizá con estos consejos podemos, digamos, mejor dicho, puedo, ¿sí? Guiarlos y que digan, bueno, esto que me dijeron lo tomo para poder avanzar. Les mando un saludo grande, éxitos, ¿sí? Y que nada, y que esto sea una anécdota más y que saquemos lo positivo, no solo en cuanto a la educación, sino en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿sí? Que estén bien, muchas gracias.